tu proporción esperada y cuál es el error que esperas cometer, ¿no? Entonces, en una encuesta de intención de voto se acepta un 3%, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿con cuánto de error esperas calcular ese 18% de cero prevalencia en Iquitos? Y nosotros decidimos que sea un error pequeño, ¿no? Porque queremos ser muy precisos. Entonces, nos salió esa, podría ser 18 versus 20 y tantos o versus 30, si quieres un 12% de error, o un error chiquito de 3%, ¿no? Entonces tenías 18 versus 21, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en Stata corres este código y te sale un cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Tú puedes tener un outcome que sea un promedio y tú dices, no, yo quiero estimar un promedio de 20 más menos 10, entonces 20 versus 30, ¿no? Entonces ya tienes un valor esperado de 30, entonces tú con este valor de 20, que es el que te dice la literatura, pues puedes, con ese valor de 30 puedes plantear un error, ¿no? En este caso, 30 menos 20 es 10, ¿no? Lo estarías calculando 30 más menos 10, ¿no? Si lo quieres. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tú te vas a comparar, ya no estimar una proporción o un promedio en una población, sino vas a comparar dos poblaciones, pues tienes que especificar cuáles son las dos medias que vas a comparar o cuáles son las dos proporciones que vas a comparar, ¿no? Y en tu hipótesis tú vas a plantear eso, ¿no? Que el valor esperado de una población es igual al valor esperado de la otra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pues así, estás pareando porque estás pareando por edad, por género, por ejemplo, comparas mujeres con mujeres, hombres con varones, pues hay otra fórmula para hacer esto. Y si tienes más de dos poblaciones independientes, tienes tres grupos experimentales, tres grupos de ratones, algo así, pues tienes que usar fórmulas específicas para comparar promedios o proporciones. Entonces, pues estos cálculos han sido desarrollados en un paquete de R y ese paquete de R lo puedes descargar en un repositorio de GitHub que está, el link está en esta, en este artículo, ¿no? Que es el paquete se llamó Powder y está en este GitHub, ¿no? En el caso del software de R, el paquete está en esta dirección. De SATA, perdón, el paquete está en esta dirección. Entonces, con esto ustedes van a poder revisar este artículo y llevar los ejercicios de ese curso y replicar y hacer los cálculos de tamaño de muestra de sus tesis, ¿no? Los siguientes dos artículos que fueron publicados son el artículo de cómo redactar casos y controles y el sesgo de confusión y cómo controlar el sesgo de confusión, ¿no? Entonces, en el estudio de casos y controles, pues lo que nosotros hemos explicado está aquí, ¿no? Entonces, en este caso en particular, lo que se tiene es lo mismo, pero esta vez vamos a ir de los casos, vamos a comparar casos con controles y luego vamos a averiguar quién que estuvo expuesto o no estuvo expuesto. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber es, primero, si el investigador tuvo control o no de la exposición. Tú respondes que no, porque estás observando nada más, no estás haciendo un estudio experimental. Lo siguiente que tienes que consultarte es si hay un grupo control o no, y estás en el grupo de los estudios analíticos, y a partir de ello, preguntarte qué cosa se registró primero, ¿no? El desenlace o la exposición, y en este caso, primero registras el desenlace, ¿no? Y comparas aquellos que tuvieron el desenlace, que son tus casos, con aquellos que no tuvieron el desenlace, que son tus controles. Entonces, ya teniendo a tus casos y controles, pues haces tu tabla 2x2, ¿no? Y preguntas a continuación quién estuvo expuesto o no expuesto a tu factor de riesgo de interés o tu factor protector de interés, y así vas construyendo tu análisis, ¿no? Entonces, en este artículo describimos no solamente todos los pormenores del diseño de un estudio de casos y controles, sino más importante, cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, una de las cosas que vale la pena resaltar de este artículo es lo siguiente, ¿no? Los estudios, casos y controles son relativamente más baratos de hacer, ¿no? Porque te ahorras un montón de controles, ¿no? No tienes que enrolarlos a todos. Entonces, son relativamente rápidos, son relativamente económicos, son ideales para investigar enfermedades raras, ideal para enfermedades con largos periodos de latencia, ¿no? Que son aquellos que demoran mucho tiempo en manifestarse, ¿no? Como los cánceres, etcétera.
Permite analizar más de una exposición porque puedes mirar en las historias clínicas todas las exposiciones que están registradas, pero tienen un problema enorme, ¿no? Que es, solo permiten analizar un desenlace porque una vez que ajustaste cuáles por controles no puedes analizar otros. Seleccionar los controles es un problema, ¿no? Porque no tienes que, en teoría, acercarte al contrafactual, que vendría a ser aquella persona que tiene o no tiene el evento de interés a la vez, y eso teóricamente existe, pero en la práctica no existe, ¿no? Y la única forma de conseguir un control ideal es haciendo un estudio experimental controlado aleatorizado, en el cual tú asignas al azar un grupo a exponerse, al otro a no exponerse. Pero como esto es la práctica, eso es lo que sucede en la realidad, tú no tienes control de ello, pues tienes que seleccionar los controles, ¿no? Y la pregunta del millón sería, si tú quisieras hacer un estudio para determinar cuáles son los factores asociados a la sobrevida de los pacientes con COVID en determinado hospital, pues es fácil encontrar los casos, ¿no? Que son aquellos que tienen diagnóstico de COVID y están hospitalizados, y tú vas a ver quiénes se mueren y no se mueren, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es contra quiénes los compararías, ¿no? Entonces, uno de los grupos que son en teoría invariables y que representan muy bien a la población que no tiene el desenlace de interés serían los pacientes quirúrgicos, ¿no? Los que ingresan por una apendicitis o algo que no tenga que ver con la enfermedad o que introduzca un sesgo en análisis, ¿no? Entonces, coges a los pacientes que han sido, que son hospitalizados para una cirugía menor o una cirugía como un apéndice y justificas, ¿no? De que escogiste ese grupo como controles porque en, en teoría son una muestra representativa de la población que no tuvo el evento de interés, ¿no? Pero eso también puede darse el caso de que ese grupo en particular pues sea más obeso o tenga algún tipo de enfermedad y tu factor de riesgo sea obesidad y en realidad se está introduciendo un sesgo importante. Entonces, la selección de controles nunca es fácil, ¿no? Por el estudio de casos de controles no permite estimar prevalencias porque los controles son un grupo o una muestra del total de controles y no puedes estimar la prevalencia si lo tienes a todos. No permite estimar incidencias porque en este caso ya el evento ocurrió y no tienes una idea clara de si es un caso incidente o un caso prevalente, ¿no? Entonces no puedes distinguir la incidencia de la prevalencia. Son altamente susceptibles al sesgo de selección y al sesgo de información, ¿no? El sesgo de selección porque al no poder reconocer qué es un control ideal, pues estás metiendo un sesgo de selección y los sesgos de información es porque no todo está registrado, ¿no? Las historias clínicas los llenan los internos y los internos nunca hacen un buen trabajo, entonces es mejor confiar siempre en los resultados del laboratorio o aquello que hasta pasa por una prueba y así algo instrumentado que se pueda confiar, ¿no? No necesariamente aquello por autorreporte o registrado de manera por terceros, ¿no? Que no han sido entrenados para propiamente el estudio. En este número publicamos el artículo que de repente es más relevante para ustedes, que es el tema de sesgo de confusión y cómo controlarlo, ¿no? El sesgo de confusión, valga en verdad, es la razón por la cual en todos los tesis se exige hacer análisis multivariado y es porque el sesgo de confusión te puede llevar a establecer asociaciones espurias, ¿no? Que asociaciones que no existen en la realidad y que se observan por lo general en análisis variados como correlaciones y pruebas de chi cuadrado y te estudien, pero que ajustadas de manera correcta pues te dan de que esa acción en realidad era espuria y no existía en la realidad, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias para reconocer un sesgo de confusión y lo que se busca es a través de estos diagramas acíclicos que son los DAX, reconocer cuál es la interacción entre tus variables y hacer un correcto ajuste, ¿no? Para distinguir qué cosa es una variable por la que puedas ajustar o no ajustar, ¿no? Y teniendo en consideración de que hay un problema de sobreajuste cuando ajustas por todo, ¿no? De acá tiene que ver ese tema, acá hay una discusión muy bonita entre lo que es análisis de regresión y machine learning, inteligencia artificial y esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces Big Data, por ejemplo, como sucede con tu Waze, ¿no? Ustedes no sé si han utilizado Waze alguna vez, pero el Waze es un algoritmo de inteligencia artificial que cuando tú coges tu celular y quieres irte de una dirección a otra,
pues analiza un montón de datos que son públicos, ¿no? Los rasters de la ciudad, las distancias por cuadra, los semáforos, el tiempo promedio que recorren todos los carros que van de esa dirección a la otra, el tiempo promedio de distancia recorrida, etcétera, 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 ¿no? La hora del día, y analiza un montón de datos, ¿no? Por eso se llama Big Data, porque hay un montón de datos disponibles para poder hacer ese análisis. Entonces, ¿qué hace? Mete todo a una licuadora y estima de la manera más precisa posible cuánto tiempo te demora ir de aquí hasta allá y compara un montón de rutas alternas y te dicen, ¿no? Estas rutas alternas, esta es la mejor ruta, ¿no? Y eso es lo que te da el Waze, ¿no? El algoritmo es de que no importa quién haga el análisis, ¿no? Tú puedes correr el algoritmo con el simple hecho de prender tu celular y trazar una ruta entre un punto A y un punto B, ¿no? Entonces, eso es la magia de los algoritmos de inteligencia artificial, pero en la práctica no son más que análisis de regresión, ¿no? O sea, siguen siendo un outcome, que en el caso este en particular es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? Quieres calcular, modelar el tiempo que demoraría ir de un punto A al punto B. Entonces, ¿qué metes? Variables, pues, ¿no? Entonces, en esas variables que están en la base de datos son todos estos datos que han sido recolectados y que están disponibles para poder ser descargados siempre en tiempo real, ¿no? Entonces, les pasa a mucha gente que no confían en el Waze porque en algunos sectores donde hay poco tránsito, hay poca data, entonces la precisión del algoritmo es muy mala, ¿no? Pero si vas a manejar en una ciudad como Lima, donde hay un montón de carros siempre circulando por las mismas vías, pues el estimado de tiempo de recorrido de un punto A a un punto B es muy chiquito, ¿no? Entonces, es muy preciso el estimado. Entonces tú puedes decir y confiar en el Waze de que te va a llevar de un punto A a un punto B lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay mucha data que se puede analizar y con eso, mientras más data haya, mejor la precisión del estimado. Y por último, hay una cosa que es bien útil y es el tema de que siempre pasa que hacen una obra de improviso o hay un choque, un accidente o lo que fuera, y se les pide a los usuarios que contribuyan con data, ¿no? Entonces, el Waze es una aplicación muy interactiva, ¿no? Que te pregunta a ti, oye, si estás parado mucho tiempo en un solo sitio, te preguntas por qué hay tráfico, o es que te has parqueado, o lo que fuera. Entonces, cada vez que tú tocas la aplicación, se genera un dato que entra a ser analizado por el algoritmo y mejora la precisión. Entonces, si es que hay un atolladero, pues hay un montón de carros que están usando la aplicación, pero la aplicación no es que esté vigilándolo todo, que sea un ojo de Sauron, no, ni mucho menos. Simplemente es el dato que se recoge porque cada usuario de Waze alimenta el sistema con más datos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la historia. Entonces, mientras más datos hay en tu análisis, más precisión tienes, ¿no? Y el problema con eso es de que si tú metes todo a una licuadora, a veces también te generan asociaciones espurias, ¿no? Entonces hay reportes de usuarios de Waze que han terminado en el medio de un lago o que han sido llevados a atravesar cementerios y cosas por el estilo, ¿no? Y siempre es gracioso ver los reportes de anomalías de Waze porque pasan cosas más extraordinarias una que la otra, ¿no? Entonces es como que, como todo algoritmo tiene una posibilidad de error y tu error tipo uno, tu error tipo 2 pues están ahí, ¿no? Y tú puedes cometerlos y todo es una cuestión de azar, ¿no? Entonces, nada, este artículo lo que plantea como mensaje de fuerza es de que para controlar el sesgo de confusión tienes alternativas, ¿no? Tienes las estrategias por diseño, que son las estrategias de restricción, naturalización, empareamiento, y tienes estrategias de análisis, ¿no? Modelos de regresión multivariada, certificación, estandarización, puntajes de propensity scores, análisis de sensibilidad, probabilidad inversa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada una de esas estrategias son estrategias que tú puedes utilizar para hacer tu análisis de sesgos, ¿no? Y para todo efecto práctico, pues tú te recomiendo de que utilices por lo menos una estrategia de restricción. ¿Qué cosa es la estrategia de restricción? Son básicamente tus criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú dices, tú estás haciendo un estudio de cáncer de mama, ¿no? Y en el estudio de cáncer de mama, pues tú dices, ¿no? El riesgo de tener cáncer de mama si eres varón es muy pequeño, pero puedes tenerlo, porque los varones también tienen cáncer de mama, y mientras, pero predominantemente la población de riesgo son las mujeres, ¿no? Entonces hay un efecto de modificación de efecto
porque el género actúa como un modificador, ¿no? Si tú eres varón, tu riesgo es menor, si eres mujer, tu riesgo es mayor, entonces tú puedes decidir en el diseño de tu estudio excluir a los varones. Y ya está, ¿no? Ya controlaste el efecto de confusión de esa variable, pero ya no la puedes analizar, ¿no? Entonces tiene un costo hacer restricción, es una cosa muy, muy bruta, ¿no? Controlas el sesgo y se acabó la discusión, no hay más sesgo, ¿no? Pero ya no lo puedes analizar, entonces pagas el costo de no poder analizarlo. Y si no te importa, pues bien, ¿no? Estás haciendo un estudio de tipo que estás sesgándolo a propósito para no incluir a varones y está perfecto, ¿no? Vas a hacer tus recomendaciones, va a ser específica para las mujeres. ¿Cuándo importan estos sesgos de restricción y cuándo se convierten en un problema de validez externa? Cuando lo que tú quieres utilizar, la evidencia que genere tu estudio, pues la quieres utilizar para aquellas personas que no fueron incluidas. ¿Y dónde pasa esto? Con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas por lo general no incluyen embarazadas, ¿no? Y si incluyen mujeres, pues las incluyen muy poquitas, ¿no? Porque mujeres en edad fértil pueden dar el problema de que en el transcurso del estudio salgan embarazadas y se pierdan. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Por lo general, excluyen mujeres en edad fértil, las vacunas son probadas en poblaciones predominantemente varones, jóvenes y que no están embarazadas. Entonces, ¿cómo haces para saltar de ese estudio que tiene esas limitaciones, hacer una recomendación de uso para la población general donde hay embarazadas, donde hay un montón de mujeres en edad fértil, donde hay ancianos? ¿No? Entonces, en el inserto de la vacuna te dice, ¿no? El estudio, esta vacuna ha sido probada en esa población y ya tú ves si lo usas o no lo usas, acá están o no. Entonces, se hacen otros estudios más adelante y se prueban en embarazadas y así se construyen las evidencias para hacer recomendaciones, ¿no? Pero por eso es importante tomar en consideración de que una de las principales estrategias para controlar el sesgo de confusión es precisamente la estrategia de restricción. La otra estrategia que ustedes conocen muy bien se llama la autorización y es la razón por la que se hacen estudios ensayos controlados y autorizados. La otra estrategia es emparejamiento, ¿no? O apareamiento, que es básicamente parear hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya no puedes analizar género como una variable en tu análisis, ¿no? Porque estás ajustando por esa variable, al igual que hiciste con restricción. Con la gran desventaja de que para hacer con ese apareamiento, pues ya estás obligado a hacer análisis más complejos, ¿no? Ya si una vez recolectaste los datos y metiste a hombres y mujeres, pues lo que te corresponde hacer es hacer tu control de confusión en el análisis, ¿no? Y para esto hay diferentes alternativas, ¿no? Una de las más recomendadas es el modelo de regresión multivariado, ¿no? Que lo que hace es ajustar tus estimados en presencia de tal y cuales variables. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una variable, tú estás interesado, por ejemplo, en el riesgo de morir por COVID habiendo tenido dengue, ¿no? Que es una pregunta muy, muy interesante de hacer y que estamos haciendo en otro estudio. Y la pregunta del millón es, pero oye, tú sabes que los varones se mueren más que las mujeres y los ancianos se mueren más que los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a comparar papas con camotes, ¿no? Entonces, ajusta por ello. Entonces, cuando tú metes en tu modelo de regresión a varones y mujeres y ajustas por la variable edad, entonces, por la variable género, perdón, lo que estás haciendo es que en el modelo se comparen hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Entonces, por eso que ajustar elimina el sesgo de confusión que podría generar esa variable de género en la asociación entre haber estado expuesto a dengue y morir por COVID, ¿no? Entonces, esa es una forma de analizar estas cosas, ¿no? La otra forma es estratificar, ¿no? Y reportas de manera estratificada un factor de riesgo, una magnitud de asociación de riesgo para aquellos que eran varones y para las mujeres, ¿no? Por separado. No los mezclas en el mismo saco, sino los separas y reportas dos magnitudes de asociación distintas, ¿no? La otra es estandarizar, ¿no? Que es lo que hacemos con los set scores para peso para la edad o talla para la edad, cuando eres un bebito, ¿no? ¿Cómo hacemos para comparar y determinar si es que ese niño está en bajo peso o en sobrepeso? Pues hacemos una normalización, ¿no? Una estandarización de esos datos, ¿no? Y en vez de comparar tu peso para la edad, lo normalizamos alrededor de tu promedio y calculamos cuántas vibraciones estándar estás por fuera o por debajo de ese promedio. Los análisis de propensity score son otra cosa, ¿no? Entonces,
esa es una estrategia muy bonita para cuando tú tienes missing values o datos perdidos o tienes algún tipo de sesgo que puedas, que te preocupe analizar, ¿no? Y análisis de sensibilidad es una cosa extremadamente valiosa porque el... Yo ya creo que estás rayando la pantalla. El tener sensibilidad es algo que se utiliza mucho para poder hacer análisis de valores extremos, ¿no? Entonces, estás analizando peso para la talla, ¿no? Y de repente te aparece por ahí la hija de un nenito, ¿no? Y es un chiquitito, un feto muy pequeño, ¿no? Entonces, un niño pesa 500 gramos y está bien para su peso, para su edad. ¿Por qué? Porque genéticamente es un bebé pequeño, ¿no? Pero o tienes el hijo de un gigante, ¿no? Un hijo de un papá de 2 metros y una mamá de 2 metros, pues no pesa 3 kilos, ¿no? Nace pesando 5 kilos, una cosa así, ¿no? Entonces, son valores extremos que se salen fuera de la distribución y lo que tú tienes que hacer es analizar tus datos en presencia o en ausencia de ese valor outlier para ver qué tanto afecta tu estimado de tu magnitud de asociación, ¿no? Entonces, eso. Entonces, en este artículo describimos todas y cada una de esas metodologías para controlar confusión y, y, y se las presentamos como herramientas para que las utilicen, ¿no? En el número más reciente de esta revista, que es el número 3, ha salido publicado el estudio de cómo redactar estudios de cohortes, ¿no? Entonces, en ese estudio, básicamente lo que hacemos es nuevamente discutir las fortalezas y debilidades de los estudios de cohortes y con ello lo que buscamos es básicamente darles una pauta, ¿no? Sobre cómo se diseñan y cómo se analizan, ¿no? Entonces, en este estudio en particular, lo que ustedes tienen es un estudio de tipo observacional que se analiza desde la exposición hasta el desenlace, ¿no? Entonces tú partes por un grupo de personas que han sido expuestos y los comparas con tu grupo de personas que no han sido expuestos y entre cada grupo mides quién han presentado el desenlace de interés, quiénes no, y los comparas, ¿no? Entonces, esto es la forma como se hace este tipo de diseños y propósito de que tú estás midiendo en el tiempo quienes presentan el desenlace de interés, pues puedes analizar la incidencia del evento de interés. Y como estás midiendo incidencias, pues puedes estimar una magnitud de asociación que es mucho más precisa para estimar riesgo, ¿no? Que en este caso es la razón de incidencias, o si haces un análisis de sobrevida, la razón de hazards, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el concepto de riesgo es algo que tú quieres medir y dependiendo del diseño del estudio puedes cuantificarlo con diferentes proxies, ¿no? En un estudio de casos y controles calculas el odds ratio, en un estudio de prevalencias puedes calcular el odds ratio, la razón de prevalencias, en un estudio de cohortes puedes calcular todo, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso para poder hacer tus correcciones y un análisis correcto para cada caso, ¿no? Entonces, en ese estudio lo que presentamos son las ventajas y ventajas de los estudios de cohorte y con ello pretendemos aportar, ¿no? Cómo se diseñan, sobre todo cómo se diseñan y cómo se analizan, ¿no? Entonces, nada, es una cosa que vale la pena mencionar para que ustedes puedan eh, eh, revisar un documento donde se describa cómo se redactan esos artículos. Y lo otro que quería presentarles es básicamente lo que vendría a ser un modelo de tesis, ¿no? La universidad, como ustedes entenderán, es una universidad que no tiene programas de doctorado, que ustedes son la primera promoción del programa de doctorado, entonces no hay tesis de doctorado previamente hechas por la universidad, pero tienen diferentes modelos, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es entrar al repositorio del UNAP y buscar las tesis más recientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tesis de Heidi Gómez es un modelo que vale la pena revisar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una cosa breve nada más para estar seguros de que todos puedan estar siguiéndonos
y hacemos una pausa de 5 minutos para luego continuar. Vamos a hacer tres cosas, ¿sí? En principio, el día de mañana vamos a estar circulando Joshua hizo un survey la vez pasada para tratar de estimar cuántos de ustedes requieren una asesoría para informe de tesis, cuántos de ustedes requieren una asesoría para replantear sus proyectos de tesis y vamos a hacer este listado y vamos a generar en las semanas asesorías individuales para revisar todos y cada uno de los casos, ¿no? Entonces, el día de mañana y de aquí hasta el domingo, lo que vamos a hacer entre el horario de 7 a 9 de la noche va a ser programar las asesorías individualizadas, ¿no? Las clases teóricas las vamos a dictar todos los jueves de 7 a 9 de la noche y el resto de los días vamos a tratar de darles al menos a todos y cada uno una asesoría personalizada, ¿no? Entonces, Joshua, ¿tú sabes Incluso manejar si Doodle? sacas el audífono ya lo escuchas. ¿Sí? Sí, apaguen su micrófono, por favor. Sí, doctor. Joshua, ¿me escuchas? Yo solo escucho, sí se maneja tú, doctor. Ya, entonces hazme un favor enorme, ¿no? Así con tiempos de 15 minutos, entre las 7 y las 9 de la noche, por favor circula un Doodle con todos para que puedan anotarse. Yo sé que los horarios de cada uno son distintos, ¿no? Entonces, no sé, un Google Calendar, de la forma más creativa que se te ocurra, puede circular un Excel, sino como un Google Docs y pedirles a todos que se anoten, ¿no? Entonces todos van a poder, si compartes un Excel con todos, pues todos van a poder escoger un horario de su mejor conveniencia, ¿no? Y en ese horario vamos a poder darles una asesoría personalizada para que podamos ver el tema en qué fase están y podamos asesorarlos para que puedan avanzar con la reestructuración de su proyecto, con su análisis final. ¿Ya? Doctor, entonces los horarios son de 7 a 11 a partir de mañana. Miren, me han pedido tres cosas, ¿no? En principio, de acuerdo al syllabus, esta semana, en teoría, deberíamos correr con todas las clases teóricas de 7 a 11, ¿no? Que es como está aprobado la resolución. Pero eso no va con este curso, ¿no? Entonces, si ninguno de ustedes se queja, lo que vamos a hacer es hacer clases teóricas de los jueves de 7 a 9 por las próximas semanas y vamos a hacer las salidas personalizadas de jueves a domingo de 7 a 9, ¿no? De viernes a domingo de 7 a 9, ¿no? Entonces, de esa manera, si todos las reciben, pues van a poder avanzar, ¿no? Porque el problema de tesis 4 es de que no todos tienen un producto distinto, ¿no? Entonces, si no aprovechamos al máximo los horarios de curso para desarrollar sus trabajos, pues lo mismo que nada, ¿no? La parte teórica, lo que vamos a hacer es, yo voy a estar compartiendo el material teórico de manera sincrónica, lo voy a grabar, lo voy a subir a YouTube y voy a pasarle a Josh, a todos el link para que lo puedan revisar y van a poder complementar sus clases, ¿no? Pero de manera sincrónica vamos a tener sesiones todos los jueves de 7 a 9 por las próximas semanas, ¿no? Entonces, de esa manera van a poder tener contenido teórico de manera sincrónica, contenido teórico de manera sincrónica y todo lo que es prácticas van a ser asesorías personalizadas dirigidas a sus trabajos de tesis, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto, por cierto? Solamente una cosa que me pidieron que por favor lo comunique, ¿no? El objetivo de este curso es hacer que la mayoría de ustedes se gradúen, ¿no? Lo cual no es fácil y en verdad va a demandar un montón de mi tiempo que la universidad no me va a pagar porque no hay tiempo suficiente en horas para poder asesorarlos a todos. Y tener un asesor para todos y cada uno ahorita de la nada es imposible. Entonces, la única forma que voy a tener de ayudarlos es básicamente
asesorándolos a todos y cada uno de manera individual. Entonces, eso demanda de mi parte un montón de horas y un montón de trabajo previo, así que nada, espero que lo valoren y que puedan ustedes aprovechar al máximo de las asesorías, ¿no? Nada, entonces seguimos con el contenido. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación ahorita es revisar cómo luce una tesis del UNAP. Y vamos a presentarles un ejemplo adicional, que es la tesis doctoral de la doctora Vilma Casanova, de la cual yo he sido su asesor y le pedí permiso para poder mostrarles esa tesis, para que vean cómo luce una tesis en general de alguien que defendió su trabajo. Joshua, me has quitado el control. ¿Puedes devolvérmelo para poder presentar? Sí, doctor, un minuto, por favor. Joshua, dale. Entonces, por favor, si todos descárguense esa tesis, entran al repositorio de tesis de la UNAP y les voy a pegar el link, por cierto. Y este documento lo voy a formatear yo en un Word para compartirlo con todos, de manera tal que puedan revisarlos. Ahí les he colocado el link para que ustedes puedan descargarte esta tesis, ¿no? Entonces, la primera que vamos a revisar es esa tesis en particular. ¿Por qué razón? Porque nada, porque es una tesis de las más recientes y vale la pena tomar en consideración el formato original, ¿no? Entonces yo les voy a facilitar a ustedes un documento, al igual que hicimos con proyectos, un documento casco que ustedes puedan editar para llenarlo con su material y básicamente tiene que tener el logo de la UNAP, de la Facultad de Salud Pública y el programa de ustedes, el título de la tesis, para qué grado es, quién lo presente, quién es su asesor, ¿no? Además de esto, por un tema institucional, le pide que tengan el acta de sustentación cuando ya defienden la tesis, eso se agrega al final, y tienen las firmas del jurado que aprueba la tesis, ¿no? Luego viene una dedicatoria, que si son ustedes mucho más creativos, pues no lo van a dedicar igualita a todas las dedicatorias se parecen, por cierto. Hay un documento de agradecimiento y luego sigue el índice, ¿no? Para desarrollar un índice hay varios trucos, ¿no? En Word lo que ustedes tienen que traducir son secciones y no solo secciones, sino que todos los títulos de su documento los tienen que formatear como si fueran títulos para que luego el Word les permita generar este índice de contenidos, ¿no? Y ustedes pueden luego editarlos para cambiar el formato y no tienen que hacer esto de manera manual porque es muy pesado hacerlo. Entonces te voy a enseñar cómo hacer eso en particular, ¿no? Entonces, cuando uno hace una tesis, pues hay diferentes formatos y diferentes reglas que hacer, entonces es un poco pesado no hacer esto de manera automatizada. Entonces van a aprender Word avanzado si lo quieren. En este caso en particular, noten el detalle, ¿no? Además de todo este preludio que vendría a ser la portada del acto de sustentación, el listado de jurados, la dedicatoria, agradecimiento, índice de contenidos, índice de tablas, índice de gráficos, tiene que haber un resumen y un abstract, ¿no? El resumen es el resumen estructurado tipo artículo original, que viene con una introducción, materiales y métodos, resultados, conclusión, palabras clave, y este mismo tiene que estar traducido al idioma inglés en formato de abstract, ¿no? Luego tiene que haber una introducción y este pedazo de capítulo 1 que valga en verdades es una cosa que yo no recomiendo hacer y que ha sido una de las grandes luchas recientes para cuando se dice hagamos tesis en formato de artículo, ¿no? ¿Qué ganamos pidiéndole a los tesistas que redacten y me llenen páginas y páginas y páginas de marcos teóricos mal escritos, solamente para que la tesis gane volumen? Es lo que vamos a intentar cambiar, ¿no? Entonces, como la universidad no tiene un formato de tesis doctoral, pues vamos a autoimponer uno, ¿no? Entonces, en el formato que yo les voy a circular, pues voy a tratar de que la universidad lo valide como el formato ejemplo para todos, ¿no? De manera tal de que
todos los puedan aprobarlo en ese formato y inmediatamente publicarlo, ¿no? Que es lo que se quiere con una tesis doctoral que se publique inmediatamente. Si la universidad no pone ningún reparo, pues vamos a hacer un golazo, vamos a básicamente adelantar un poco la historia de la universidad, ¿no? Entonces, si ustedes visualizan esto que tenemos, ¿no? Entonces, la introducción es una cosa que es algo muy, muy tipo artículo de investigación, ¿no? 3 párrafos, qué se sabe, qué no se sabe, cuál es la justificación del estudio y eso, ¿no? Y lo otro que sí vale la pena que ustedes coloquen como un artículo para no hacer que los profesores antiguos se sientan agredidos, es colocar un capítulo de antecedentes, ¿no? Que es donde ustedes van a listar todos aquellos estudios que eso constituyen antecedentes relevantes para su trabajo de investigación, ¿no? Y de inmediato van a pasar a lo que vendría a ser formulación de objetivos, hipótesis y a materiales y métodos. Entonces, de esa manera vamos a tratar de proponer una especie de formato eh, híbrido, ¿no? Si lo quieren, ¿no? Para que puedan cumplir con, los, con el formato de la universidad y no les falte nada, ¿no? Entonces, va a haber esos mismos capítulos probablemente, pero en este caso en particular solo vamos a manejar antecedentes. Acá va a haber el tema de objetivos, hipótesis, y de frente vamos a parar a materiales y métodos, ¿no? Para que tenga formato de artículo. Entonces, de ahí viene resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias. En pocas palabras, un artículo de investigación. No me interesa su matriz de consistencia, eso es para su proyecto. Lo que me interesa aquí son los análisis, ¿no? Y ya casi van a colocar los instrumentos que han utilizado, el consentimiento informado, la aprobación del comité de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes hacen tablas en una tesis, pues se pide que sea un análisis que sea volumen, ¿no? O sea, no necesariamente sustancia, y esa es una cosa que vamos a procurar cambiar para efectos prácticos, ¿no? Entonces, tengamos mucho tino con formatear el artículo para que ustedes puedan crear este índice de tablas y este índice de gráficos de manera automática, ¿no? Y la forma como se hace esto es usando los encabezados, ¿no? Entonces, el Word tiene una herramienta para insertar encabezados tipo tabla o gráficos y luego puedas tú crear el índice original. Se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, hay un índice de tablas, hay un índice de gráficos, cada gráfico con su título, y luego viene el resumen, ¿no? Entonces, el resumen básicamente tiene que ser un resumen estructurado y este resumen estructurado pues, va a tener sus secciones. En este caso no hay secciones, ¿no? Entonces, no tiene que haber una sección background o objetivos, una sección materiales y métodos, una sección resultados y una sección conclusiones, ¿no? Entonces, acá está más o menos inmerso, ¿no? Acá está la conclusión, no dice por ninguna parte cuáles son los resultados y eso está mal. Tiene que ser un abstract estructurado, ¿no? Pero luego viene la traducción del abstract, entonces luego viene la introducción, ¿no? Y acá ya empezamos a ver errores que yo espero que ustedes no cometan, ¿no? O sea, un párrafo no puede ser un párrafo en una sola oración, ¿no? Esa es una cosa que choca mucho, ¿no? Entonces no es la forma correcta de redactar una introducción. Entonces miren esta introducción y hagan lectura crítica de la misma, ¿no? Entonces no hay un flujo de ideas correcto, hay datos que se mencionan que no tienen referencias y esto es una alerta de plagio. Y ya recuerdan de que las universidades ahora tienen herramientas como Meeting, ¿no? Que detectan el plagio en un ratito. Entonces tú me pones un dato como este, ¿no? En la cual eso probablemente ha sido tomado de un documento técnico, Google lo va a ubicar, ¿no? Y Meeting te va a soltar una alerta, ¿no? Entonces es muy fácil detectar plagio hoy en día. Plantear tu trabajo no va a ser esto, ¿no? Esta introducción va a ser una introducción más tipo artículo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta tesis dice, ¿no? En su último párrafo de introducción, la tesis cuenta y utiliza todos los capítulos, ¿no? No puede ser así, ¿no? Sí, en el marco teórico vamos a colocar un capítulo antecedente, ya casi se van a tener que redactar los artículos con los cuales tú vas a contratar sus resultados, cuáles son los principales antecedentes de estudio.
Y eso es de repente la única batalla que no vamos a poder ganar, ¿no? No voy a pedirles que haga esto de marco conceptual. Y lo que más me interesa a mí es que hagan el tema de los objetivos bien planteados y las hipótesis bien planteadas, ¿no? Entonces acá, ¿no? Entonces ¿cuál es la hipótesis de estudio? Acá vamos a hablar de la estrategia PICO y básicamente cuáles son su outcome, cuál es su variable exposición de interés, su población de estudio y que me ubique en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, eso no es la forma correcta de plantear una hipótesis, ¿no? Y vamos a discutir por qué en su momento, ¿no? La tabla de variables de operación de varianza no es para el informe final de la tesis, esto es para el protocolo. Y acá viene la parte importante, ¿no? Entonces acá tienes que distinguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá le dice, no, el método empleado fue cuantitativo. ¿Por qué razón? Y te ponen tal vez de Kendall. ¿Qué tiene que hacer esto acá? No corresponde. Y acá viene el tema del tipo de estudio, ¿no? Y nuevamente usan la clasificación antigua, ¿no? Y esta es una de las cosas que vamos a tratar de cambiar utilizando la clasificación moderna de diseños de estudio, ¿no? Sus micrófonos, por favor, apáguenlos. Sí, doctora Bessie, por favor, apagar el Ves si tu micrófono. micrófono está prendido. ¿Está? ¿No comes la cebolla? Gracias. Entonces, el tipo de estudio tiene que ser según el diseño, ¿no? Y en este caso sería, si es un estudio de tipo, ay, miren lo que ponen acá, ¿no? Que es, por acá ponen que es descriptivo, más abajo ponen que es no experimental, más abajo ponen que es transversal y correlacional, y en realidad lo que han hecho ha sido un estudio transversal, ¿no? Entonces, como les decía, el diseño de estudio es de tipo transversal o cross-section, si quieren colocar algo. Y ya está, ¿no? Ya me dijiste qué cosa es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, a continuación, explícame cómo lo hiciste, ¿no? Para yo poder tener una idea clara de qué cosa es lo que has hecho en tu diseño, ¿no? Y sí, un gráfico ayuda ahí mucho, ¿no? Pero ese no es el gráfico que tienen que hacer para hacer un diseño de estudio, ¿no? Si recuerdan cómo se hace un gráfico de un ensayo clínico, ¿no? Te describe los brazos, te describe cuáles son el tiempo de seguimiento, etcétera, 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 ¿no? Si hace un estudio transversal, pues de repente no vale la pena que hagas un gráfico, ¿no? Pero sí explicar con lujo de detalles cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, quisieron hacer un DAG, ¿no? Lo cual es excelente, ¿no? Pero ¿dónde están tus variables confusoras, ¿no? Y por último, un DAG no tiene esta direccionalidad, ¿no? Entonces acá te dice, ¿no? N es la muestra, esta es la N, que son toda la población del estudio. Lo X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. ¿Dónde está la línea que va de X a Y, ¿no? Y el R es la asociación, bueno, esa es la línea que tú quieres hacer, ¿no? No es que el N se asocia a la Y, no, eso está mal hecho simplemente, ¿no? Y acá tienen que ustedes hacerlo de la manera correcta, ¿no? Eh, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá no describen el estudio como un diseño no probabilístico por conveniencia, ¿no? ¿Qué hicieron? Básicamente se fueron a conveniencia, sino que es un estudio tipo transversal en el que buscas enrolar a toda la población de estudio y optas por un tamaño de muestra para hacer un estudio tipo censal, ¿no? Entonces eso es lo mismo, pero con un fraseo que realmente describa qué cosas estás haciendo, ¿no? Los criterios de selección, inclusión y exclusión, pues tienen que tener un propósito, ¿no? Entonces, si tú vas a escribir a tu población de estudio como aquellos que madres con residencia en casería como coche, ya está, ¿no? No tienes por qué poner como exclusión madres que no tuvieron residencia en Rumococha, no tiene sentido, ¿te das cuenta? Entonces es importante que no usen la criterios de exclusión para lo que es, ¿no? ¿Cuál es la variable confusora que tú vas a ajustar por el criterio, por la estrategia de restricción y vas a excluir de tu análisis porque no quieres sacar tu estudio? Ya que tienes que listarlas todas y cada una, ¿no? Y ese es un fraseo muy común, ¿no? Madres que no desearon participar de forma libre y voluntaria, ¿no? Esto no es un criterio de exclusión. Esto es, aquellos que cumplen el criterio de elegibilidad, pues son aquellas que van a pasar al procedimiento de consentimiento informado, ¿no?
y así, ¿no? Entonces, no, esta forma de redactar los procedimientos, de solicitar la decana en la universidad, la carta de aprobación de tu, no, eso no tiene nada que ver, eso no corresponde aquí, ¿no? Entonces, la forma como tú vas a recolectar los datos, pues recolecta los datos, ¿no? Y cuéntame cuál es tu fuente primaria, qué instrumento has utilizado, cuál es la validez del instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? Entonces, acá tienen que tener muchísimo cuidado con cómo describen todos y cada uno de los capítulos de este proyecto, ¿no? Y este es un ejemplo de un estándar que se ha venido aplicando en la UNAP y que vamos a tratar de levantar un poquito para que ustedes puedan hacer algo que luego sea enviado para publicar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el plan de análisis, ¿no? Entonces, ay, Blanca, tu micrófono está prendido, apágalo, por favor. Entonces, en ese análisis en esta descripción del plan de análisis, pues esa no es la forma correcta, ¿no? Acá lo que tienes que plantear es exactamente cómo vas a probar tu hipótesis, ¿no? Y una de las cosas que hemos dicho e insistido es de que una metodología para ajustar el sesgo de confusión es tu análisis de regresión multivariable, y es exactamente lo que tenía que haber descrito aquí, ¿no? Pero no solo se limita a hacer un análisis de correlación, y para eso plantea la prueba Taube de Kendra, porque entiendo de que han hecho asociación de teorías dicotómicas y ahí quedaron, no avanzaron más allá. Entonces, en una tesis doctoral no pueden hacer esto ni remotamente. De hecho, no debería permitirse ningún tipo de tesis, ni siquiera tesis de pregrado. Y nuevamente, ¿no? Usan estos software que son muy oscuros y que nadie recomienda, o mejor dicho, la comunidad científica no recomienda utilizar porque tú corres un código y te aparecen 30 pruebas estadísticas, ¿no? Y orientan a la persona que lo usa a guiarse por qué cosa sale significativo y no necesariamente a probar su hipótesis de interés. Entonces, sí, lo de los aspectos éticos no es tanto que Helsinki o no Helsinki, no. Lo importante es que me digas qué comité de ética aprobó el trabajo y cómo existe el proceso de consentimiento informado, ¿no? Y qué previste tú para poder salvaguardar la identidad de los participantes. ¿No? En cuanto a lo que son tablas, esto es un ejemplo de una tabla que no vamos a hacer, ¿no? Entonces a mí no me interesa que hagan tablas de frecuencia de una sola variable, ¿no? Esto nunca lo han visto en un artículo y nunca lo van a ver, ¿no? Entonces que hagan 200 tablas de una tabla que repita información, ¿no? Hacen primero la tabla y luego la grafican, ¿no? Entonces una cosa que no van a ver nunca en un artículo es que se repita la información del gráfico y lo que es en tabla. Si vas a poner el gráfico, ya no lo pones en la tabla, ¿no? Si lo pones en la tabla, ya no es un gráfico, ¿no? Y los gráficos se utilizan para reportar los hallazgos principales, ¿no? Para reportar las distribuciones de todas tus variables, ni mucho menos. Entonces, en el pensamiento antiguo de tesis, pues querían que las tesis pesen, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Le metían todo, pues, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Y acá hay errores básicos, como por ejemplo, en español es la coma decimal, no el punto decimal, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces acá colocan un total y en vez de reportar los totales parciales, pues reportan los parciales de columna y acá hay un montón de cosas que no cuadran, ¿no? Y así, ¿no? Y eso es típico de Excel, por ejemplo, estos gráficos de frecuencia que se han hecho aquí, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto es un formato de tesis de la UNAP, así que a continuación voy a mostrarles un modelo el modelo de la tesis de la autora Casanova. Esta no es del UNAP, esa es de la Vía Real, pero es una tesis doctoral, así que valía la pena mostrarles un ejemplo, ¿no? La otra es mostrarles la mía, pero la mía es un formato que no es local, es de Hopkins, y Hopkins tiene otro estándar para hacer estas cosas, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Una carátula con los logos de la universidad, título, tesis para qué grado, autor, asesor, y luego viene el tema de la dedicatoria, y acá viene el índice, ¿no? Entonces, este índice, por ejemplo, si ustedes le clican clic derecho,
van a poder actualizarlo, ¿no? Entonces, esta es una tabla de contenidos, ¿no? Entonces, acá le dan un update field y te actualiza todo, ¿no? Te actualiza todos los, el título, los contenidos y te los ordena de la manera correcta, ¿no? Entonces, esto es un formato de tesis que va a ser muy parecido al que ustedes van a utilizar, ¿no? Entonces, acá va a haber un resumen, un abstract, de frente a la introducción, algunas cosas muy puntuales, el marco teórico, que es los antecedentes, y los materiales y métodos y resultados, ¿no? Entonces acá en resultados va a ser unos resultados estructurados, ¿no? Entonces acá es donde va a destacar la profundidad de tu análisis, ¿no? Análisis descriptivo, el análisis en este caso era la incidencia de malaria en la región de Loreto, ¿no? Hicimos un análisis bien puntual de diferentes periodos, diferentes regiones y caracterizamos la distribución y la dinámica de transmisión de la malaria en cada una de las redes, ¿no? Entonces hay un montón de tablas y gráficos que iban por ese camino. Luego finalmente discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos, ¿no? Entonces el resumen tiene que ser estructurado, ¿no? Entonces el resumen tiene que tener un objetivo, cuáles son los materiales y métodos, cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones y tu variables claves, ¿no? Luego lo traduces al español, al inglés y ya tienes tu abstract, ¿no? La introducción, como ustedes pueden ver, los párrafos son de 3, 4 oraciones que tienen una idea fuerza y básicamente argumentos que lo sustentan y cada uno de estos párrafos está adecuadamente citado, ¿no? Hay un planteamiento de problema porque ese es el modelo de la vida real, ¿no? Y una de las cosas que van a ver es de que esto ya tiene software, ¿no? Entonces estas referencias están insertadas con EndNote. Por eso es que cada vez que ustedes le dan un clic encima, se nota el formato, ¿no? Y así, ¿no? Entonces acá ya de frente vamos a, si se dan cuenta, no es tan largo todo lo que viene desde materiales y métodos. Una introducción a una página, planteamiento de problema, descripción, y acá de frente vamos a problemas, formulación de problemas y antecedentes, ¿no? Pues a mí sí me preocupa de que ustedes tengan los antecedentes, así que vamos a ver la forma de que los incluyamos en el modelo, ¿no? Pero eso lo vamos a trabajar en coordinación con la escuela y ni bien lo aprueben lo comparto. Acá, por ejemplo, sí decían hacer un marco teórico, ¿no? Un marco conceptual y un montón de páginas y páginas de texto que en teoría son tu capacidad de leer y resumir, ¿no? Que no es necesariamente lo que uno quiere en una tesis. Y acá viene lo del el diseño de estudio, ¿no? Entonces acá ustedes pueden apreciar que en este caso es un estudio de tendencias, ¿no? Que es un diseño particularmente para estudios de vigilancia, ¿no? En la descripción de la población y muestra, también le pedían operación de variables, pero esto ya es el formato de la universidad, así que lo que te pide la universidad tienes que llenarlo, ¿no? Pues, ¿no? Definiciones conceptuales, y acá viene el tema del plan de análisis que les comentaba, ¿no? Entonces acá describes que hay un plan exploratorio de datos, luego hay los análisis específicos, ¿no? Cómo vas a hacer para poder hacer caracterización de patrones, ¿no? Y en este caso usamos un modelo de regresión de Poisson de efectos mixtos para comentar por la estructura de la data y se hicieron diferentes análisis para poder eh, prevenir multicolinialidad y un tema de estructura de datos y usamos R y usamos Stata, ¿no? Usamos Stata para el desarrollo del entorno, usamos RStudio y para algunos cosas específicos usamos Stata, ¿no? Que fueron la de manejo de datos, propiamente dicho. Esto es la presentación de resultados y acá sí llenamos páginas y páginas de gráficos y tablas y un montón de cosas que hicimos para poder tener una descripción adecuada de los resultados. Entonces, los gráficos son de R, pero son gráficos que tienen otra textura, ¿no? Y sí, ¿no? Acá pedía cosas que no nos gustaba porque la universidad pedía que fuera así, ¿no? Entonces no había mucho que hacer, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer tesis distintas, ¿no? Entonces, ya que tantos gráficos puedas presentar y todo lo que puedas repetir ya depende de ti, ¿no? Pero en el caso en particular de ustedes, me interesa más que una tesis en este formato, una tesis en formato de artículo, ¿no? Ya sí.
Entonces, nada, cada universidad tiene su propio estilo de hacer las cosas y algunas te llenan, no quieren literalmente te dicen que quieren que la tesis doctoral pese, ¿no? Y el último modelo de tesis que quería presentarles era mi tesis doctoral, pero solamente para que la vean. Ok. Esta tesis ustedes las pueden descargar del repositorio de Hopkins, ¿no? Entonces acá ya es más directo, ¿no? Acá te piden tu título, tu nombre, para qué sirve y cuándo lo defendiste, ¿no? Acá sí hay un abstract que es un poco más directo, ¿no? Pero eso es un abstract de una tesis, te pide que tenga toda la descripción de cada uno de los artículos, que te piden 3 artículos, ¿no? El paper 1, el paper 2, el paper 3, y te piden que lo organices de tal manera y lo expliques de manera racional, ¿no? Esto es el comité. Margaret Cose fue mi asesor en Hopkins para mi tesis y mi comité de tesis incluyeron al jefe del departamento de epidemiología, al jefe del departamento de estadística y a diferentes personalidades, ¿no? Incluyendo a, a, a la doctora Joan Katz, que era la jefa del departamento de salud internacional, ¿no? Pues acá sí hay toda una página, 2 páginas de agradecimientos. Financiamiento que recibimos de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y está la tabla de contenido, ¿no? Entonces acá es una tabla un poco más detallada. Entonces hay una introducción, hay materiales y métodos, y luego vienen los capítulos de cada estudio, ¿no? Entonces cada uno tiene un formato de paper, ¿no? Hasta la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencia, tablas y figuras, ¿no? Entonces cada uno es un paper si lo quiere. Y luego viene la síntesis, que es la integración de los 3 artículos y presentación de resultados, ¿no? Y al final te piden que incluyas tu currículum, ¿no? Que es una cosa muy chévere, por cierto. El listado de tablas, listado de figuras, abreviaturas, que es una cosa bastante útil, por cierto. Y arrancas, ¿no? A llenar todos los contenidos de cada capítulo, ¿no? Entonces, esta tesis es una tesis que tiene en total 214 páginas, ¿no? Entonces, en Hawkins sí te pedían que las tesis pesen, ¿no? Y hay un montón de reglas que tenías que revisar, y te imaginarás a tu asesor leyendo 220 y tantas páginas de una tesis, ¿no? Lo que sí, acá sí es, todo era en formato de artículo, ¿no? Entonces, las tablas y los gráficos, todo eran cosas que en teoría ibas a publicar inmediatamente, ¿no? Entonces, los análisis y la calidad de los gráficos eran muy particular, te pedían que tuviera cierto formato y en mi tesis doctoral sí nos rayamos, pues, ¿no? Hicimos un montón de análisis que valía la pena hacer, ¿no? Quería mostrarles un ratito los modelos de regresión del estudio y con eso terminamos esta fase. Ya, estos son. Entonces, en las tablas que van a presentar resultados de análisis multivariados, pues acá ustedes ven de que hay, en este caso es uno de los modelos más complejos que he hecho en mi vida, ya, pero básicamente era la presentación de resultados de modelo multivariado, ¿no? Entonces, en este modelo multivariado entraron un montón de variables, incluyendo funciones de senos y cosenos para modelar tendencias en el tiempo y clasificaciones específicas para ver clustering a nivel de las microredes de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de ese trabajo era caracterizar los patrones de transmisión y esa es la forma de hacerlo, ¿no? En este caso teníamos un modelo de regresión de Poisson y lo que estimábamos como método de asociación era el índice de Rayleigh, que era el IRR, ¿no? De estos hicimos varios modelos para diferentes outcomes. En el primer modelo teníamos malaria semanal por cualquier causa. Luego hicimos un modelo para Vivax y otro modelo para Falciparum, ¿no? Entonces, en este caso en particular, hicimos un trabajo bastante fino de cómo caracterizar toda la región y cómo se, se transmitía la malaria en todo Loreto, ¿no? Entonces ahí había un montón bastante trabajo de modelamiento de datos, ¿no?
Pero nada, eso es básicamente para mostrarles son diferentes niveles y diferentes formatos de trabajos de investigación, similares a lo que ustedes tendrían que hacer para sus tesis doctorales, ¿no? Entonces, hay tres cosas más que quería comentarles. Lo primero es el tema de las herramientas, ¿no? Todos han pasado tesis 3 y en tesis 3 hayamos hecho los habíamos capacitado en el uso de Zotero, de EndNote, habíamos hablado un poco de redacción, habíamos hablado bastante de lo que es planteamiento de la pregunta pico y incluso habíamos hecho las clases de destacar el dominio de muestra y otras cosas que eran habilidades específicas para hacer el trabajo que ustedes están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, vale la pena destacar eso en particular, ¿no? De que de aquí en más lo que vamos a trabajar con cada uno de ustedes por separado va a ser la redacción específica del producto que ustedes quieren presentar al final del curso, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir qué tanto quieren avanzar, ¿no? Si quieren acabar el curso con el formato de proyecto listo para presentar o ya presentado y avanzar con el análisis de informe final de tesis, pero el curso per se depende mucho de que ustedes se cojan a priori, ¿no? Si van a trabajar y van a trabajar con una base de datos que vamos a compartir con todos para que puedan hacer su práctica de hacer un informe final de tesis, o van a hacerlo sobre la data de sus tesis, o quieren que el trabajo sea el informe de calificación para que puedan ganar el tiempo que van a aprovechar en el curso, porque sea su proyecto de tesis y ustedes puedan presentarlo, ¿no? Entonces ya cada uno vamos a definir objetivos específicos, pero van a tener que cumplir con la calificación, que son esos 3 entregables de las prácticas calificadas, para que puedan obtener su nota de curso de aprobatoria y poder ya luego de terminar todo el contenido curricular, pues hacer su proyecto de tesis final, ¿no? Son 8:50, nos quedan 10 minutos. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta en particular. Este es el momento de hacerla y nada, si, lo que sí les ruego es alzar la mano y yo les voy pasando la posta para que no se paren los micros unos con otros. Si no tienen preguntas, yo pregunto. Entonces, ¿alguno tiene alguna consulta en particular con respecto al curso de tesis 4? Yo tengo un listado de nombres aquí, así que vamos a aprovechar, son 34 en total. Buenas noches. ¿Qué tal? No reconozco la Doctor voz, Chipe, así que por buenas noches. favor, preséntate y haz Sí, tu consulta, por favor. soy Guillermo Donaire. Eh, ¿Qué tal, Guillermo? eh, eh, el problema es que no he podido estar presente por problemas de conectividad y solamente le he podido escuchar la mitad o menos, creo, de su exposición de hoy. No Ujú. sé cómo puedo tener la facilidad de tenerla completa. Yeosha lo está grabando y la razón por la que estamos utilizando el Zoom de Yeosha es para evitar que luego de terminar la clase yo tenga que volverla a grabar y él pueda compartirla directamente. Entonces, lo lindo del Zoom es que te permite grabar esto en la nube y terminando la clase, Yeosha va a poder compartir la grabación de la clase y ustedes puedan volver a verla. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguno tiene otra consulta? Yo, profesor, Dígame. Su eh, nombre, por favor. pues, Bessie Ferreira. ¿Qué tal, En Bessie? relación, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Mi pregunta era simplemente que yo quería de alguna manera modificar algunas cosas de mi entrega del anterior trabajo de tesis. ¿Podría hacer esto? Esa era la pregunta. Claro, lo que vamos a hacer ahora es justo lo que hemos coordinado con Joshua, ¿no? Joshua va a preparar un Excel y lo va a compartir con ustedes con horarios de 15 minutos. Ustedes son un grupo grande, son 35. Entonces, si calculamos la cantidad de horas que tendríamos que usar para 35 personas y le damos una asesoría personalizada a cada uno, pues sería viernes, sábado y domingo de 7 a 9. ¿No? Entonces, por cada día, en teoría, tenemos dos espacios. 12 por 3 es 36. Ustedes son 35. Entonces, vamos a hacer asesorías personalizadas y ustedes van a tener que escoger el horario de su conveniencia entre esos 36 horarios disponibles, ¿no? Entonces, ahora
Joshua comparte ¿cómo se llama? El Excel con todos y cada uno, y por favor llenen y escogen un horario, ¿no? En ese horario, pues lo que vamos a discutir es con cada uno de ustedes, de manera muy precisa, en qué estado Su están tema. y cómo vamos a poder ayudarlos para que puedan avanzar con el curso, ¿no? Ok, perfecto, entendido. Gracias. De nada. ¿Alguno tiene otra consulta? Doctor Quispe, ¿Qué Carlos tal, Carlos? Coral. Dime. Sí, quería preguntar por favor si ya estamos a finales, si vamos a contar con un listado probable de asesores, doctores, para que podamos cada uno, pues, dado que usted no va a poder asesorar a todos, evidentemente necesitamos tener asesores para poder tener nuestro estudio final, ¿no? Eso quería preguntar, gracias. Yo tengo una cuota. De hecho, en el curso anterior me quedé con cuatro asesorandos que les voy a consultar si quieren que continúe siendo su asesor o no. Y eso es el máximo de asesorados que me permite la universidad. Pero como parte del curso, yo voy a ser su asesor de curso, ¿no? Para todo efecto práctico, cada uno de ustedes tiene que buscarse su asesor de tesis, y hasta donde yo sé, no hay un listado, ni el curso ni la universidad tiene la responsabilidad de darles un asesor. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar entre todos los docentes de la universidad quién puede ser su asesor, y el único requisito, según entiendo, es que sean docentes con contrato, o ya sea a tiempo completo, o no sé si incluye tiempo parcial, les mentiría, pero son docentes principales, ¿no? Y el listado de docentes que tienen PhD no es muy corto, no es muy largo, así que mi recomendación es que se muevan rápido, ¿no? No, de verdad son muy pocos los docentes de la UNAP que tienen PhD que los puedan servir de asesores para cada una de sus tesis doctorales, y, en Iquitos no hay muchos tampoco. Entonces, eh, sí, van a tener que buscar la forma o ampliar la cuota de tesistas para que puedan ser asesores, o en su defecto, procurarles la oportunidad de que puedan coger asesores externos, ¿no? Entonces, esa es una cosa bien, bien, bien particular de este programa, porque es el primer programa doctoral que tienen, y para poder dictar este doctorado, pues han tenido que contratar docentes externos, ¿no? ¿Cuántos de los docentes de la UNAP que están formalmente afiliados a la UNAP con los docentes califican para ser asesores de tesis doctorales? Pues solamente con el requisito de tener PhD, pues ya no son muchos, ¿no? Entonces, si tienen algún colega o docente que conozcan que tiene PhD, pues nada, péguense como lapas y busquen la posibilidad de confirmarlos como asesores, ¿no? Porque no va a ser una cosa que no, la oferta es muy pequeña, ¿no? Déjame, de hecho, voy a consultarle a Maritza, porque entiendo que Maritza todavía va a ser la coordinadora del doctorado hasta febrero o marzo, no estoy seguro. Y te voy a tratar de conseguirte el listado que estás pidiendo, ¿ya? Sería fantástico que la universidad le facilite eso, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, tal listado no existe y van a tener que construirlo, ¿no? Gracias, Carlos. ¿Alguno tiene una consulta? ¿Otra consulta? Una cosa que quería comentarles, ¿no? Muchos de ustedes habían tenido planeado hacer revisiones de historias, o trabajos que dependían de que las realidades y las condiciones sean normales para poder recolectar los datos, ¿no? Cosa que no se ha dado, y difícilmente se vaya a dar en lo que queda del año. Entonces, si tienen que cambiar de tema por un tema de factibilidad, pues mi recomendación es que lo hagan, y lo hagan ya, ¿no? No duden mucho. O sea, yo recuerdo que en las clases les enseñaba lo de Nerón, ¿no? Mi tesis es bonita, es fascinante, es muy apasionante, pero no tengo acceso a los datos. Cambia de tema, ¿no?
Entonces, a ese diagnóstico van a tener que hacer todos y cada uno, ¿no? Sí, al inicio, si no hubiera habido una pandemia, pues muchos de ustedes ya estarían con sus proyectos aprobados y probablemente con los datos recolectados, ¿no? Pero la realidad es otra, entonces van a tener que acomodarse de la mejor manera posible y ver la forma de usar datos que ya tengan, ¿no? Entonces, mírenlo por ese lado y traten de ser muy realistas, ¿no? Si tienen que cambiar de tema, pues cambien de tema, pero escojan un nuevo tema para el cual tenga factibilidad y ustedes puedan realizarlo, ¿no? De manera que no se frustren en el camino. Y todos y cada uno de ustedes han invertido tanto tiempo y tanto dinero entendiendo la relevancia y lo importante que es tener un grado doctoral hoy en día, y estoy seguro que ninguno de ustedes va a querer tirar todo ese esfuerzo al agua, ¿no? Entonces, vean la forma de terminar el proceso y graduarse a la brevedad posible, ¿no? Dime. Doctor, nuevamente yo, en realidad yo prácticamente tengo mi tema hecho, sino que yo quería modificarle algunas cosas porque se supone que los trabajos deben ser prospectivos. Entonces, en base a eso, es justamente el problema, ¿no? Entonces quiero modificar algunas cosas para convertirlo en prospectivo. Y no ¿Estás realmente, segura que la universidad pide prospectivos? no, eso es lo que no estoy seguro, por eso debería hacer la No, pregunta esa. no, la universidad pide que sean, si mal no me equivoco, es primarios. Pero nada, es una buena pregunta para la doctora Maritza, así que déjame tomar nota y de inmediato le estoy corrigiendo el WhatsApp. Así que. Ya. Y por otro lado, doctor, creo que fui una de las aceptadas por usted. No sé si sigue Sí, sí, todavía sí. pendientes. Sí, si tú quieres que siga siendo, como le digo, los cuatro que yo había seleccionado originalmente, si quieren seguir contando conmigo como asesor, pues nada, para adelante y el día que le toque la reunión, pues lo conversamos, ¿no? Ok, Pero perfecto, doctor. el ejercicio es el mismo, ¿no? O sea, la asesoría es buscando que ustedes puedan terminar el proyecto, el proceso de la tesis y se gradúen, ¿no? Ese es el objetivo final, ¿no? Mientras más de ustedes se gradúen, más exitoso el curso, ¿no? Ok, doctor. Gracias entonces. ¿Alguna otra consulta para la doctora Maritza para de una vez escribirle? ¿Alguna tiene alguna otra consulta? Bueno, chicos, yo voy a tratar de trasladar la consulta a la doctora Maritza ahora mismo para obtener las respuestas y lo que voy a pedir con Yeosha es para tener una comunicación directa con ustedes, que al igual que en el otro curso, no sé si usamos el mismo chat o no, pero vamos a tener un chat del curso Tesis 4. Vamos a crear este Google Drive para colocar ahí todo el material del curso. Y como les comentaba, con todos los días jueves de 7 a 9, hasta el 21 de marzo, vamos a tener clases sincrónicas de 2 horas. Y luego en el transcurso de jueves a domingo vamos a hacer las asesorías personalizadas. Si alguno requiere una cuestión excepcional, más tiempo o vemos que no sea suficiente, pues lo vamos a manejar de manera sincrónica. ¿Ya? Pero con esa cantidad de horas excedemos de largo lo que pide el Syllabus, así que espero que todos estén satisfechos al final del curso con el tiempo y con los contenidos del mismo. Si ninguno tiene otra pregunta, damos por terminada la sesión del día de hoy y de manera sincrónica nos estamos viendo el próximo jueves de 7 a 9 y de aquí mañana yo me estoy conectando
voy a tratar vamos a tratar de ver cuál es la herramienta más fácil, si Zoom es la herramienta ideal o de repente Meet, o hacemos una combinación de ambas para poder hacer las asesorías personalizadas, ¿no? Si ninguno tiene otra pregunta, que tengan buenas noches y nos estamos viendo con todos en el transcurso del fin de semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Hasta el próximo jueves. Ah, la tutoría, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos, profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta la tutoría de mañana. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas noches. Ya, Joshua, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Josh, cerramos la sesión para que puedas guardarla, ¿sí?